Ahí lo tienen al sociólogo Eduardo Botinelli, el director de Factum. Hola Eduardo, buen día, bienvenido y gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, un gusto. Ustedes dieron a conocer, cuando digo ustedes me refiero a Factum, naturalmente, una encuesta hace 3 días, ¿no? Sí, el martes, Bien, 2 días. y que tiene que ver, 2 días, que tiene que ver con la aprobación al presidente de la República y esta arroja resultados que yo diría son muy satisfactorios para el presidente de la República. Si yo fuera a la calle Pou, en centímetros no andamos tan lejos, pero en kilo le aventajo bastante. Y en años también, algunos que otros. Lo cierto es que la aprobación de la calle Pou como presidente es alta, niveles altos, llega al 61%, a más de un año y medio de haber asumido la conducción del país. Y la desaprobación también se puede decir que está en términos bajos, pues es del 35%. Si te parece buena idea, porque después hay otros sesgos, me parece que son lindos para analizar a propósito de las edades, el ámbito metropolitano, el ámbito del interior del país y por supuesto las capas sociales y naturalmente qué opinan las personas de acuerdo a lo que votaron en noviembre de hace 2 años casi. Bueno, sobre esto también hablaremos, pero la primera evaluación, el primer concepto e idea de lo que arroja esta encuesta que, perdón, corrijo, antes de eso, fue hecha en qué circunstancias, cuándo, cómo y dónde. Bueno, bien. Sí, la encuesta es la encuesta de Nacional Factum de septiembre, que fue del 1 al 14 de septiembre. 900 casos en todo el país, urbano y rural, personas de 18 años en adelante. De los 900 casos fueron 450 realizados en telefonía fija y 450 realizados en telefonía celular, y lo que arroja un margen de error de más o menos 3,3% Uh -huh. para el total de la muestra. Es decir, que llegó hasta la mitad de este mes. Hasta la mitad de este mes, exactamente. O sea, primera quincena de diciembre, digamos, fue la recolección de los datos. De De septiembre, septiembre. perdón, de septiembre. Primera quincena de septiembre, sí, Bien, fue la bien. recolección No, de los datos. lo digo porque siempre es muy útil, ustedes nos lo enseñan permanentemente, y además es de sentido común, que las cosas que se miden conviene contextualizarlas en tiempo y espacio para ver por qué factores pudieron haber sido atravesadas, ¿no? Sí, sin dudas, o sea, mismo mirando las encuestas anteriores y los cambios que ha habido, el contexto social, el contexto económico, el contexto sanitario es absolutamente distinto, ¿no? Y bueno, este momento que medimos, bueno, marca, eh, digamos, prácticamente el fin de la vacunación, es decir, ya estando en tercera dosis, ¿no? Por lo tanto, implica un cambio también desde ese punto de vista. Eh, Diría, desde el punto de vista económico, no hay grandes novedades con respecto a meses anteriores, pero deja de haber malas noticias, es decir, pequeño aumento en el desempleo, que digo, no es nada menor, porque incluso implica varios miles de personas, pero digamos, como que la percepción sobre la economía sigue estando en los niveles bajos y en la evaluación, pero no sigue empeorando la percepción sobre la economía. Es decir, en ese sentido no hay grandes cambios. Entonces, Y ya que arrancás por ahí, y además porque te he leído y además porque un poco te conozco, si vos empezaste hablando de lo sanitario, de incluso la tercera dosis de la vacuna, y empezaste señalando que si bien las noticias vinculadas a la economía no se han transformado en buenas, pero tampoco se han transformado en más malas, podríamos suponer entonces que lo primero, a grosso modo, le está ganando bastante a lo segundo y explica en buena medida por qué es tan alta la satisfacción del público, la aceptación del público a la gestión presidencial? sí, sí, yo creo que hay, creo no, o sea, en realidad los datos nos muestran que hay, no digo una correlación y menos en términos estadísticos, pero sí cuando uno mira cómo evoluciona la gestión o la evaluación que se hace de la gestión de la pandemia y cómo evoluciona la aprobación del presidente, más o menos se mueven en el mismo sentido. Cuando tuvimos el peor momento
de la evaluación presidencial y el peor momento de la gestión de la pandemia fue a comienzos de este año, ¿no? O saliendo del verano, ¿no? Febrero, fin de febrero. Después empeoró un poco más en términos de la pandemia, pero ya avanzó la vacunación, ¿no? Entonces, el peor momento estuvo por ahí. Y hoy, teniendo esto que decía, el avance de la vacunación muy fuerte, y además hay algunas cuestiones de tiempo espacial y de tiempo climático, digamos, que vienen acompañándose, es decir, empieza a haber mejor temperatura, mejor tiempo para estar al aire libre en el momento en que hay mayor apertura y hay mayores posibilidades desde el punto de vista sanitario de libertades. Entonces, creo que las dos cosas se suman, es decir, por un lado, que efectivamente la evaluación sobre la gestión de la pandemia ha mejorado muchísimo y sobre todo mejoró en los votantes del Frente Amplio, que eran muy críticos hace unos meses, que terminó, o sea, entre otras cosas, desde el punto de vista político, en la interpelación que hizo el Frente Amplio a Salinas y Arbeleche. Y esa evaluación positiva sobre la gestión de la pandemia coincide con un momento de, no digo, no quiero usar términos que puedan, digamos, generar algún tipo de falsa visión, ¿no? Pero es como Sí. una sensación de mayor libertad en el uso de los espacios públicos, en el uso de concurrencia a espectáculos artísticos, ¿no? Es decir, es un momento donde se aprecia, por lo menos inicialmente, un cambio en ese humor, digamos, ¿no? En esa vinculación, ese sentimiento de que se está volviendo a la normalidad, ¿no? Entonces coinciden los dos grandes elementos vinculados a lo sanitario, pero que impacta también en ese posicionamiento. Entonces, a ver, un asunto incluso teniendo en cuenta algo que también ustedes nos enseñan, y es que las encuestas hay que verlas con proyección y con antecedente histórico. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Sí. Bien, en ese contexto podemos decir dos cosas. Primero, la aprobación a la gestión del presidente ha estado en este año y medio, recordemos que a poco de asumir se instala la emergencia sanitaria, ha estado muy pegada al combate más o menos efectivo a la pandemia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, no, Cuando no los necesariamente absolutamente correlacionado, pero muy bien, marcado por eso. por lo menos con fuerte incidencia. Sí, sí, Cuando la cosa en el combate a la pandemia, en el marco de la emergencia sanitaria, es relativamente satisfactorio, tiende a consolidarse y aumentar la aprobación a la gestión del presidente. Y cuando los datos que nos arrojaba la realidad acerca de que no veníamos bien combatiendo la pandemia, el alto número de personas en el CTI, el altísimo número de muertos, más de 6.000 en relativo poco tiempo, eso contribuyó a bajar la aprobación a la gestión del presidente. Por ahí vamos bien también. sí. Las vacunas han sido inexorablemente, fuera de discusión, me parece a mí, no se necesita ser científico, han sido una herramienta que ha ayudado a que nos sintamos un poco bastante más seguros con relación a la pandemia. Y es obvio que unir la vacunación, el proceso de vacunación, la eficiencia de la misma a la gestión presidencial nace como natural, ¿no? Es decir, la gente dice, uy, esto es gracias al gobierno. Claro. Sí, sí, totalmente. Hay una vinculación muy directa en que claramente la vacuna, a ver, las primeras críticas que comenzaron y donde empezó un proceso de polarización con respecto a la opinión sobre la gestión de la pandemia, arrancó cerca de fin de año, cuando empezó a cuestionarse la demora en las vacunas. En algún momento Claro, lo hablamos, como, yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero hará un año aproximadamente, Radi
en una conferencia de prensa, había establecido que las vacunas estarían llegando por el mes de abril, ¿no? Es más, creo que había manejado la primera parte del segundo trimestre, es decir, hasta no había puesto una fecha exacta, pero estaba posicionado ahí. En noviembre, principio de diciembre, empezó a llegar algunas vacunas a Chile, a Argentina, y eso despertó una cuestión de la discusión fuerte sobre el atraso en las vacunas, ¿no? Entonces, eso provocó un cambio en la opinión pública, junto con lo que mencionabas, ¿no? El aumento de las muertes, aumento de internados en CTI, aumento de la cantidad de casos. Entonces, eso impactó fuertemente. Y ahora que se está dando este otro proceso, impacta en el sentido contrario, ¿no? Incluso Claro. si uno mira eh, este impacto, claramente coincide con esto que hablábamos anteriormente, es decir, coincide con una mejora en los números de la epidemia. Digamos, justo ayer estábamos hablando con un amigo y decía, suspendimos un cumpleaños porque teníamos 50 casos activos, ¿no? Hace cerca de un año. Hoy estamos con más casos, pero es otro contexto totalmente distinto. Sí, sí, sí. No, y además Entonces, porque no, pisamos brasas mucho más calientes que las que habíamos sí, pisado un año atrás, ¿no? sin dudas, sin duda. Entonces, y también para entender un poco la extensión de las evaluaciones positivas en el tiempo hacia el presidente, porque incluso en el nivel, en esto que decíamos, subió o bajó el nivel de aprobación. El nivel más bajo que registramos está en el 54%, es decir, incluso en los momentos más bajos, el nivel de aprobación fue alto, ¿no? Y eso se explica mucho por la pandemia, es decir, y es algo que ha pasado en muchos de los países del mundo, donde hay un corrimiento y un apoyo a la gestión presidencial, también como forma de legitimar quien toma las decisiones de la protección de la ciudadanía, ¿no? Exacto. En ese sentido, conviene recordar algo que también nos enseñan los politólogos, pero fundamentalmente ustedes, los sociólogos, acerca de que en circunstancias de tragedia o catástrofe más o menos generalizada, los gobiernos suelen ser arropados por su público, por su población, los hayan o no los hayan votado, ¿no es cierto? Claro, claro. De hecho, si nosotros miramos hacia atrás distintos indicadores, eh, la pandemia fue uno de los puntos, y prácticamente el único, que rompió el proceso de polarización en las opiniones que estaban dándose. Es decir, en todas las evaluaciones que nosotros veíamos sobre la economía, sobre el trabajo, sobre los ministerios, o la evaluación de los ministros, la evaluación de empresas públicas, es decir, la evaluación del presidente, todo tenía un claro sesgo de polarización, es decir, donde los oficialistas apoyaban al gobierno y los opositores no lo aprobaban, en cualquiera de estos indicadores. El primer indicador que rompe esto es la pandemia. Ujú. Eh, Bien. con niveles de aprobación de los votantes de Frente Amplio altísimos inicialmente, ¿no? No a Entonces, la gestión global, sino a la gestión de la pandemia. Eduardo, podríamos decir, ya quiero ir a otros planos, pero para cerrar este capítulo, podríamos decir que este escudo protector que ha aplicado para Uruguay, que ha aplicado para otras naciones y que ha aplicado a lo largo de la historia, no es un descubrimiento de la hora. Este escudo protector que tuvo el gobierno aún resulta un escudo vigente, ¿no es cierto? Sí, acá hay una cosa interesante también, que es la pandemia sale o sea, deja de estar en el primer, segundo o tercer lugar de preocupación de la población. Empiezan a emerger otros y la pandemia va quedando atrás, ¿no? Con lo cual, lo primero que uno puede suponer es que saliendo la pandemia de los primeros lugares, deberían emerger fuertemente otros que son evaluados más negativamente por la población que lo que lo hace la pandemia. Sin embargo, esto, en este momento, está en un punto que todavía sigue siendo redituable para el gobierno. ¿Por qué? Porque si bien no está en las principales
temas de preocupación, sí está excelentemente evaluado, digamos, ¿no? O Claro. muy bien evaluado. Entonces, hoy el punto es ese. Hacia adelante, bueno, lo que es claro es que si la pandemia empieza a desaparecer realmente, ¿no? Si no tenemos estas cosas que están pasando en el mundo, es decir, si la vacunación sigue siendo efectiva, eh, bueno, ahí sí se va a diluir el efecto de las vacunas y de la pandemia, digamos, porque hoy estamos en un punto donde la pandemia se retira como preocupación, pero sigue estando muy presente en la evaluación. Esto si las condiciones siguen normales, digamos, si la vida empieza a normalizarse, si la vacunación pasa a ser algo recurrente, digamos, y no tenemos grandes picos de preocupación, probablemente la pandemia se retira como principal preocupación y la evaluación, que hoy está muy presente en eso que decía, de bueno, todos detrás de la bandera, eso deja de estar con la misma fuerza que está en estos momentos, ¿no? Entonces, Bien. hacia adelante es esperable que esto se retire como soporte principal y van a emerger seguramente otros temas como el empleo, la seguridad pública, la economía en su sentido más amplio, ¿no? El ingreso, los salarios, la inflación. Desde esa perspectiva, primero, para terminar con este capítulo, digamos que el 61% aprueba la gestión del presidente, el 35% la desaprueba, solo un 3% ni aprueba ni desaprueba y apenas un 1% no sabe o no contesta. También hay otra placa. Todo esto de lo que estamos hablando, el público, ¿es de libre acceso para el público? Sí, 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 está en la web de Factum, en el portal.factum. Portal.factum.uy. Paso la información. Y además, quienes nos siguen por el canal YouTube pueden ver también estas placas con estas gráficas. La evaluación del presidente y del gobierno en su evolución histórica desde el tercer trimestre del año pasado muestra en efecto que los momentos de más baja evaluación coincidieron con los momentos que el público percibía con mayores problemas de la pandemia, por ahí, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? También digamos, que quiero decirlo yo, no sé qué opinas vos, que aún la baja evaluación del presidente nunca dejó de ser alta en términos comparativos, incluso más alta de la que votos recibió en noviembre del 19, ¿no? Sí. Digamos, estuvo muy alineado al voto en octubre, si se quiere, el nivel más bajo, ¿no? Es decir, la suma de los votantes de la coalición, que no es lo de noviembre, está clarísimo. Pero estuvo en ese entorno, ¿no? Es decir, el nivel más bajo estuvo en el 54%. Un año y medio después, el presidente de la calle entonces exige un 61% de evaluación. Esto lo coloca, estoy usando el dato a memoria, como la evaluación más alta a un presidente de la República post dictadura, a por lo menos tan lejos de su periodo. No sé qué pasó con Mujica, que arrancó me parece un poco flojo y después se posicionó mejor, pero al revés, al revés. En el caso de Tabaré Vázquez, que arrancó más flojo con tantas dudas, pero después se posicionó muy alto, la primera de Vázquez estoy hablando, pero ahí me tenés que ayudar. Un año y No, medio no, no. después, ¿algún presidente exhibe el 61% de aprobación? Bueno, ha habido movimientos distintos, es decir, el de Bajes que decías, efectivamente, aparece más bien poco por encima de su nivel de votación en primera vuelta, votó directamente el 50% al Frente Amplio, 51 prácticamente. Entonces, ya la base, digamos, para el nivel de aprobación ya son sus votos propios y fue mejorando a lo largo del año, más allá del periodo, perdón, y la primera presidencia de él se va con el 80% de aprobación. Es decir, realmente la salida de Vázquez de Bien, la bien, presidencia es muy, muy alto y fue en un proceso ascendente, con algunas bien. oscilaciones, pero sobre todo cuando estuvo la discusión de la reforma tributaria, generó algunos ruidos, Sí, sí, pero sí, sí. termina evaluándose positivamente. Mujica tuvo más oscilaciones, pero terminó un poco más arriba también de lo que estuvo en el medio. Y yo diría que ahí hay un proceso que es lo
lo que empieza a darse de ahí en adelante en el Uruguay, salvo en este periodo de nuevo, que es el proceso que hablábamos de la polarización. Es decir, en la mitad del gobierno de Mujica es cuando empieza a verse en la opinión pública que hay polarización de opiniones, es decir, que claramente Mujica es una figura que de alguna forma divide aguas en amores y odios, o amores y rechazos, mejor dicho. Entonces, claro, para medir la aprobación hay que considerar esos elementos, ¿no? Pero no es que esté, porque ahí ha habido algunas discusiones, por lo menos en los datos de Facu, no es que la calle Pou esté muy por encima de lo que fueron evaluaciones de presidentes anteriores. Hay un elemento claro ahí. Los presidentes que fueron por el Frente Amplio, es decir, Vázquez en la primera, Mujica en la segunda, sobre todo estos dos, tenían una base sólida inicial muy alta, porque el voto directo fue del 46%, perdón, 47 y casi 48% a Mujica y 50% en la primera de Vázquez. Entonces, el arranque es mucho más firme de votos propios, ¿no? Y eso hay que considerarlo también cuando se mide estas cosas, ¿no? Lo que sí podríamos entonces decir, me parece, acá no le erro, me parece, es que la evaluación que está recibiendo el presidente de la calle es definitivamente con luz la más alta que hayan recibido desde la recuperación democrática presidentes no del Frente Amplio. Sí, en ese caso sí, no hay dudas. En lo otro, Bien. lo que decía, es decir, está la base, está cómo fueron evolucionando, y claramente, o sea, no se puede obviar la pandemia en los dos sentidos, es decir, en que, en que le ayuda, digamos, en esto de correr todos detrás de la bandera y de buscar un sostén, y también en las evaluaciones que se hacen sobre los otros temas, es decir, el impacto de la pandemia en la economía, en lo social, que también es un elemento que es una carga negativa para el gobierno. Es decir, porque tampoco podemos decir que la pandemia solamente ayudó al gobierno, ¿no? Es decir, claramente le sostiene la aprobación en algún nivel, pero sin duda se está cargando una mochila pesada de las consecuencias de eso, ¿no? Y con relación a otro asunto del que hablé más temprano, que me parece que siempre es interesante analizar, tiene que ver con qué evaluación usted hace de la presidencia de la calle Pou de acuerdo a qué votó en la segunda vuelta, es decir, en noviembre de 2 años atrás. ¿Es así? Es con respecto a octubre A octubre, bien, 2000, bien, bien, sí. bien. O sea, es la suma de votantes de los partidos de la coalición en octubre, ¿no? Bien. Pero con noviembre pasa algo muy parecido. Es Sí, decir, sí, está bien. es más, en No realidad sé, hasta es un no, poco más fuerte. sí, ¿Ah? claro. ¿Por qué? Justamente en realidad uno de los elementos de por qué ponemos también octubre de 2019 es primero por la base parlamentaria, ¿no? Que es una fuente de análisis. Pero el segundo es también visualizar cómo los votantes de los partidos de la coalición en octubre, ¿ah? El 92% aprueba la gestión de la calle Pou. ¿Ah? Si nosotros los miramos sobre total del electorado, ¿ah? Y buscamos una especie de voto contradictorio, lo que tenemos es que el 3% del total del electorado votante de la coalición en octubre desaprueba al presidente. ¿Ah? Eso es menos que el trasiego de votos que hubo de octubre a noviembre. Claro. Es decir, la base de los que votaron en primera vuelta a la calle Pou es el sustento fundamental de la aprobación. ¿No? Ahora, también hay entre un 7 y un 8% en el total del electorado de votantes del Frente Amplio en octubre que aprueban la gestión del presidente, que en realidad es un 21% de los votantes del Frente Amplio, ¿no? Ahí es sobre cómo calculamos la base. Es decir, 1 de cada 5 votantes del Frente Amplio aprueban la gestión de la calle Pou. Y este asunto
Eduardo querido, yo quiero que te detengas un poquito en este asunto, porque incluso por el tono de algunos comentarios que están llegando en nuestro chat, en nuestro canal YouTube, la pandemia no justifica el alto nivel de corrupción endémico. Creo que incluir la gestión de la pandemia oculta o enmascara resultados. Es gracias a los gobiernos anteriores que dejó un excelente plan de salud, por lo tanto que no habría se hace mal en adjudicarse ese mérito al gobierno, ¿no? Perdón que se lo diga, pero es muy poco creíble la encuesta, dice alguien solicitando disculpas de antemano. 900 personas en 3 millones, ¿no será un poco pocas personas encuestadas? Bueno, en fin, dice Luis, ¿cuánto tiempo lleva con juicios de Operación Océano? Bueno, en fin, y ya empiezan los diálogos entre los oyentes, ¿verdad? Lo que quiero decir es, estoy seguro que muchos frente amplistas dice, pero ¿cómo si me junto con 5 frente amplistas, uno de nosotros cree que la gestión de la calle es buena? Estoy seguro que mucha gente le llama, mucha gente que votó el Frente Amplio, le llama mucho la atención. ¿Qué explicación? Y estoy seguro que por ahí vienen algunos de los, entre comillas, reproches que ustedes han recibido en facto, me atrevo a sugerirlo. ¿Qué explicación tiene este asunto? Bueno, primero es que efectivamente las críticas o utilización de las encuestas están dadas por el resultado. Es decir, esto es así, lamentablemente es como son las reglas de juego. Cuando da para un lado, contenta a algunos, cuando da para otro, contenta a otros, y ha sido así. Y creo que hay que pensar un poco que hay gente que piensa distinto al entorno en el que vivimos, ¿no? Hay gente que piensa distinto. Y en ese sentido, vos decías, bueno, hoy 1 de cada 5 frente amplistas aprueban la gestión de la calle Pou. Hace 2 meses era 1 de cada 10. Es decir, hace 2 meses, o en realidad casi 3, porque fue al principio de julio el estudio, eh, la aprobación del presidente dentro de los votantes de frente amplistas era del 12%, y hoy es del 21%. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ¿qué pasó? Obviamente, algunos de los comentarios que mencionabas están absolutamente presentes. Y no hay ninguna duda que también las movilizaciones del PIT-CNT, los paros, los escándalos que pueda haber, las discusiones que hay sobre el tema del puerto, la interpelación ahora a Javier García, por supuesto que esos son todos elementos que hacen a la desaprobación de la gestión. Ahora, todos esos comentarios se están recogidos en la encuesta. Son el 35% que desaprueban directamente la gestión. Uh-huh. Es decir, no es que acá está diciendo todo el mundo aprueba, no, es el 60%. De ese 60%, la sustancia fundamental, más del 50%, en torno del 53% de esa aprobación, son votantes propios. Y dentro del resto se suma con los votantes del Frente Amplio que tienen una postura que no desaprueban la gestión del presidente, ¿no? Y no, eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hace el presidente, ni el gobierno. El estudio que ustedes han hecho incluye también un desagregado que tiene que ver con edad de las personas, lugar de residencia y clase social a la que pertenecen, ¿no es cierto? Sí, ahí también hay un elemento interesante para analizar, que es justamente cómo hay una correlación con el electorado en términos de edad y de área geográfica, porque si nosotros miramos, el cuadro muestra cómo a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de aprobación. Claro. En los más jóvenes, la aprobación sí es un poco mayor que la desaprobación, pero es 54-42, es decir, si nosotros hacemos la resta simple, estamos hablando de 12 puntos de diferencia, ¿no? Ahora, en la edad mayor, en términos de tramo, de más de 62 años, es 69-27. Por lo tanto,
la diferencia, que los más jóvenes es de 12 puntos, en los mayores es de 42 puntos. Claro, Entonces, claro, el doble. es, sí, no, más del triple. Doce cuarenta De y dos, ¿me dijiste? distancia, 42. Ujú. ¿Mm? Bien. Eh, Eso, no es la mejor, cuenta hacerlo sobre saldo neto porque genera efectos dobles, ¿no? Pero digo para mirar las distancias que llega a haber por no, pero edades, ¿no? me resulta muy claro, entre los encuestados de entre 18 y 33 años, la aprobación a la calle Pou llega al 54%. Y entre los uruguayos con más de 62 años, de 54%, pasa casi al 70%, ¿no? Claro. 69%. Es un salto bien ostensible. Ese mismo salto se pega si lo comparamos con la elección de 2 años atrás. Claro, hay una correspondencia importante, no lineal, pero sí importante, de lo que es la composición del voto. Es decir, el Frente Bien. Amplio, a pesar de que tiene ciertas dificultades con ese electorado, eh, sigue siendo más fuerte en los más jóvenes, ¿no? Y ahí se muestra. Y en Eh, cuanto al área, es decir, que en el interior la gestión del presidente tenga más apoyo que en Montevideo, no creo que pueda sorprender a muchos, ¿no? no, también es un elemento razonable y también está basado en la composición del electorado tanto en primera como segunda vuelta de quienes votaron a la calle Pou o a los partidos de la coalición, ¿no? Es decir, Si para me tener preguntas, los dos parámetros. Si me preguntás a mí, incluso me sorprendió que la distancia fuera relativamente baja, te admito, Eduardo, porque en Montevideo el apoyo al presidente, a la gestión, la aprobación va, llega al 59% y en el interior a 64%. Hay una diferencia de solo 5 puntos. Montevideo, que es, digamos, el bastión fuerte de la izquierda, ¿no? Sí, ahí se explica mucho lo que decía del porcentaje de frente amplistas que aprueban, o frente amplistas en el sentido de haber votado al Frente Amplio en la elección pasada, que aprueban la gestión de la calle Pou, porque hay una concentración ahí en Montevideo un poco mayor que en el interior. No sé si lo tenés desagregado. Me permito suponer que si a nivel general 1 de cada 5 frentamplistas aprueba la gestión de la calle, en Montevideo a lo mejor ese número aumenta. Es un poco mayor, sí. Claro. Es cerca del 30% O sea, de Montevideo. para mayor desconcierto, enojo o desconsuelo de muchos frentamplistas que no entienden esos números, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que no, yo no quiero, digamos, que se crea o transmitir la idea que solo la pandemia explica, ¿no? Pero la Sí. pandemia explica mucho, ¿no? La pandemia explica mucho. Eh, y también lo que es la gestión de comunicación del gobierno, es decir, Eh. uno hay que mirar qué cosas se están comunicando del gobierno últimamente que hacen de alguna forma, que sean bien recibidos por la opinión pública, ¿no? Ayer leía un posteo, no te quiero sacar, pero para hacer la charla un poquito más entretenida, además sé que tenés un compromiso, así que ya te libero. Ayer leía un posteo en Facebook de alguien que conozco hace más de 3 décadas y te puedo decir que es un hombre que por lo menos siempre se ha manifestado como un votante del Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, él estaba enojado con el Frente Amplio porque, por la interpelación al ministro del Interior, porque consideraba que era inadecuada, que no servía para nada, que muchas horas, etcétera. Y además felicitaba al gobierno. Para que me dicen que me tengo que ir, vamos a una brevísima pausa y volvemos, ¿está? Pero brevísima, te Dale. lo prometo, Sí, Eduardo. sí. Último tramo de la charla con Eduardo Botinelli. Gracias, Eduardo. Sé que tenés otros compromisos, así que ya te libero. Pero en todo caso, esto que vos señalás, ¿verdad? Este desconcierto que me parece que alguna gente del Frente Amplio tiene a propósito de cómo se evalúa la gestión del presidente, y el palo suele caer sobre las consultoras, ¿no es cierto? Pero yo te ponía como ejemplo, y debe haber miles de ejemplos en esa dirección, de alguien que conozco hace mucho tiempo, que es, te diría, frente amplista sin duda alguna, bueno, más allá de las siempre posibilidades de cambio que todas las personas tenemos en una u otra dirección,
y él señalaba que estaba enojado con el Frente Amplio porque de pronto la interpelación le pareció inadecuada. Bueno, sin advertir que el Frente Amplio, como escuché a alguno de sus diputados, llamó la interpelación porque el régimen de comisión general no contó con los votos del gobierno. Entonces, se debió, con lo que además pienso que fue esto es otra cosa, ¿no? Una muy buena jugada de los legisladores del gobierno que obligan al Frente Amplio a la interpelación para después decir, mirá vos todo el tiempo que perdimos, pero en realidad, pero esa es la política, así que sobre eso no hay nada que reprochar, simplemente hay que ver los hechos, nada más. Bueno, y el otro asunto que decía, que estaba muy contento, muy entusiasmado y muy orgulloso, y me parece que esto es bastante general, con el nivel de con la vacunación. Y me parece que explícitamente, ahora no me acuerdo, no lo tengo de memoria, le adjudicaba un gran mérito al gobierno en ese sentido, ¿verdad? La vacunación. Y como eso debe haber muchísimas personas que por ahí de pronto se apoya el apoyo o la valoración satisfactoria de la gestión del presidente. En todo caso, yo recuerdo que a lo largo de todo este tiempo, las encuestas de Factum siempre daban la pauta de que el gobierno recibía muy alto apoyo, explícito alto apoyo, pero en los temas vinculados al combate a la pandemia en el marco de la emergencia sanitaria. Vos lo dijiste al pasar, me gustaría un poco qué cosas uno puede esperar de aquí en más. Bien, pero va a llegar un momento que la pandemia, como peligro inminente, como angustia constante, va a desaparecer. De hecho, ya dejó de ocupar el primer lugar. Aún así, los otros aspectos que lucen muchos de ellos como con saldos más o menos subrayados, ¿no? Los problemas del empleo, los problemas del salario, los problemas, bueno, muchos de ellos vinculados a la educación, pero también algunos que van con datos objetivos de que 100.000 uruguayos nuevos hay entre los pobres. Algunos dicen que ya ese número aumentó. Eso no logra transformarse en cierto desacople o de evaluación negativa para la conducción presidencial. Sin dudas, es el principal desafío. Esos temas que son los que emergen como principales preocupaciones son los que tienen peor evaluación, sobre todo lo vinculado a lo económico-social. La seguridad pública y el empleo no están en los mismos niveles que los otros, digamos. Es verdad. Sí, no mencioné la seguridad pública por obvias razones, porque más bien que se advierte de otra manera, ¿verdad? Sí, por lo menos en términos de percepciones. Sí, claro. Ahora, lo que yo decía, hoy estamos en un tiempo donde coinciden los dos elementos, es decir, la presencia de la pandemia permanente sigue estando, pero sigue estando de un lado positivo en este momento, habiendo finalizado estas segundas dosis, estando en las terceras dosis, bajando el número de casos, abriendo actividades, es decir, desde ese punto de vista es evaluado positivamente. Ahora, lo otro que hay es, ¿qué puede pasar de aquí en adelante en la economía, en las medidas del gobierno, que puedan mitigar el impacto negativo en esas evaluaciones económico-sociales? Si no hay cambios, y no hay cambios en la percepción, es esperable que caiga la evaluación del gobierno. Ahora, también puede darse que haya medidas o cambios de impulso de la economía, baja del desempleo, aumento del ingreso, lo que fuera, en los próximos meses, que contrarresten justamente la opinión actual, ¿no? O gestos que se habían anunciado que iban a ocurrir y que no están ocurriendo. Y me limito a lo que pasó en las últimas horas, el no aumento de los combustibles, ¿no? Bueno, por ejemplo, y tenemos un hecho nada menor de acá a marzo, que es el referéndum de la ley de urgente consideración. Eso puede marcar también, primero, cómo evolucione estos indicadores de acá a marzo, ya son un elemento hacia el referéndum. Y el referéndum en sí es un resultado que puede volcar mucho la balanza desde el punto de vista político, pero también de la opinión pública a favor o en contra del gobierno. Bien, alguien me pregunta, que creo que también es pertinente, ¿cuál era la pregunta justamente que se le hacía al público? La pregunta directa es, en cuanto a la actuación de Luis Lacalle Pou como presidente de la República, ¿la aprueba o la desaprueba? Bien. Y es más, en realidad se rotan, es decir, el sistema que aplica las encuestas muestra inverso el orden a los encuestadores, perdón, para que le nombren distinto. Es decir,
en algunos casos dice apruebo o desapruebo y en otros dice desapruebo o apruebo. Es decir, eso también, eso pasa, es una utilización para que no Ok. haya incidencia en el orden. Claro, para que no quede la aprobación en primer lugar siempre y que de ese modo haya una predisposición a responder la primera opción. Exactamente. Bien, para terminar, 10 segundos, porque no hicimos referencia, también en la clase social alta o la clase social media alta, incluso la media, los niveles de aprobación a la calle son más altos que en la clase media baja o en la baja, ¿no? Sí, esto también tiene alguna correlación con el voto, eh, porque efectivamente en los niveles medios y medios altos, los partidos de la coalición por lo menos tuvieron un desempeño mejor o mayor, y en el nivel más bajo también hubo un desempeño mejor con respecto a elecciones anteriores. Entonces, hay un sustento, sí, más fuerte en el nivel medio y medio alto, que además es interesante cómo, por ejemplo, las personas que están a favor de la ley de urgente consideración, es decir, de mantenerla, también se comportan muy similar a estos datos que vimos, es decir, aumenta a medida que aumenta la edad, es más en el interior que Montevideo y es más en las clases medias, medias y medias altas, ¿no? Es decir, hay un componente estructural de la aprobación del presidente, del apoyo a la ley de urgente consideración, que está en esos segmentos sociales. El 35% del electorado en números brutos, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y es más o menos 900.000 personas. Bien. Lo digo porque fueron 800.000 las firmas y uno por ahí puede encontrar como también ciertas pistas, ¿no? Claro. Sí, sí, Más allá de que no hay que hacer traslados a... hay un ahí núcleo está. duro Ahí está. que hoy hay un núcleo duro de ese entorno, ¿no? De unas 800, 900, entre 800 y 900.000 personas, que es el núcleo que realmente está en contra del gobierno, es decir, a favor del referéndum y desaprobando al gobierno. Y después hay matices, ¿no? Está Donde bien, pero empiezan a ver. hoy podríamos asegurar lo siguiente. Es más difícil encontrar una persona que haya votado al gobierno y que esté a favor de derogar los 135 artículos de la LUC. Es más difícil encontrar esa persona a encontrar una persona que haya votado al Frente Amplio y que no quiera derogar 135 artículos de la LUC. Bueno, sí. No, perdón, no. Eso ¿No? no es así. No, justamente es al revés. Es al revés. Ah, mira. Hay más votantes. Claro, depende de qué tomemos. Si tomamos noviembre, es decir, segunda vuelta, es Sí. muy parecido a lo que tú decís. Si tomamos octubre, es decir, votantes de los partidos de la coalición, es al revés. Dentro de los votantes de los partidos de la coalición hay mayor proporción. En el total del electorado, cerca del 8% que está a favor de derogar la LUC. De votantes de Bueno, los partidos de la coalición en octubre. ahí Y de está. los votantes del Frente Amplio es el 4% que se comporta contradictoriamente a su partido, es decir, está a favor de mantenerse. Bien, y ya que levantaste el centro cabeceo, esta encuesta discrimina, no en forma pública, pero a lo mejor tenés el dato, ustedes lo tienen, en cuanto a quien entre los que aprueban los partidos los que votaron en octubre a los partidos de la coalición, llega a un 92%, pero entre los que aprueban la gestión de la calle, quienes votaron al Partido Nacional, quienes votaron al Partido Colorado, quienes votaron al Partido Independiente, quienes votaron a Cabildo Abierto, quienes votaron al PERI, etcétera, ¿está desagregado eso? ¿Ustedes tienen ese dato? Sí, y no hay grandes diferencias, es decir, se mueve entre el 92 y 95, entre el 91 y 95%. Y la otra que me Obviamente, parece, el mayor nivel de aprobación es entre votantes del y Partido la otra que se me Nacional. ocurre que puede ser interesante también, entre los que no, entre los que aprueban la gestión del presidente de la calle, pero votaron al Frente Amplio en octubre de hace 2 años, ¿está discriminado en sectores políticos del No, Frente ahora Amplio? no. No, porque ahí sí tenemos una limitación del tamaño de la muestra, Bien, ¿no? Es ahí está. decir,
hasta dónde se puede abrir tiene mucho que ver con la consistencia estadística del tamaño de la muestra. Gracias, Eduardo, por todo, no solo por los datos, sino porque además nos das algunas explicaciones que nos enseñan un poco acerca de cómo funciona esto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Alejandro, de las órdenes.